Hola a todos. En este vídeo vamos a ver el método de amortización más utilizado en los préstamos, el método francés. Analizaremos sus principales características y veremos cómo se calcula el importe a pagar en cada una de las cuotas del préstamo. ¡Vamos a ello! En los dos vídeos anteriores estuvimos analizando dos maneras diferentes de amortizar préstamos mediante el reembolso único del capital. A partir de ahora, todos los métodos que vamos a explicar en los siguientes vídeos consisten en préstamos amortizables mediante rentas. Estos métodos consisten en devolver el importe recibido del préstamo, es decir, C sub 0, mediante varios pagos. ¿Vale? Imaginaros que el banco nos presta una cantidad determinada de dinero, C sub 0. En los dos métodos que vimos en los vídeos anteriores, lo que hacíamos con esta cantidad de dinero era dársela de golpe al banco, devolvérsela de golpe. En una de las formas o métodos de amortización, además de devolver todo el capital inicial, también se devolvían mediante un único pago todos los intereses. Y en la otra forma, conocida con el nombre del método americano, los intereses iban pagando poco a poco. Bien, ahora lo que vamos a ver es que esta cantidad inicial que nos da el banco, la vamos a ir devolviendo en pequeñas partes. No la vamos a devolver de golpe, la vamos a devolver en diferentes pagos. Además, al banco de pagarle esa cantidad de dinero que nos prestó, resulta que le vamos a tener que devolver una cantidad superior. ¿Por qué? Porque además de devolverle el capital inicial, vamos a tener que pagarle los intereses correspondientes. Y veremos que en cada una de estas pequeñas fracciones en las que vamos a realizar los pagos, vamos a poder observar que hay dos partes. Por una parte está lo que va destinado a devolver el capital y por otra parte está lo que va destinado a remunerar al banco, es decir, al pago de intereses. Es importante tener en cuenta que la renta mediante la cual se va a amortizar el préstamo puede ser anual o fraccionada, ¿vale? Y dependiendo de si es anual o fraccionada, tendremos que tener en cuenta que tendremos que utilizar la tasa anual equivalente o tipo de interés efectivo en el caso de que sea anual, pero en los casos en los que sea fraccionada, es decir, que la periodicidad de los pagos sea mensual, trimestral, semestral, ¿vale? No tendremos que utilizar el tipo de interés anual, tendremos que utilizar el tipo de interés fraccionado. Si la periodicidad de los términos es mensual, tendremos que utilizar el tipo de interés mensual. Mucho cuidado, ¿vale? Y que no nos cuelen en el ejercicio un tipo de interés nominal, ¿vale? Si entre los datos del ejercicio o del supuesto práctico que vamos a resolver, el tipo de interés es un tipo de interés nominal, recordar que ese tipo de interés no se puede utilizar nunca. Tendremos que pasarlo al tipo de interés fraccionado efectivo. Y nada, ya antes de pasar a explicar lo que es el método francés, pues simplemente decir a título informativo que para todas las fórmulas que vamos a ver en los préstamos amortizables mediante rentas se utilizan leyes financieras de interés compuesto. Bien, una vez visto esto, vamos a pasar a analizar el método de amortización francés, que como he dicho en la introducción, posiblemente sea el método de amortización más utilizado en los préstamos que se conceden en nuestro país y por ello es el método más importante. Este método de amortización, además de conocerse con el nombre del método o sistema francés, también se conoce con el nombre de el método de amortización mediante los términos constantes. Ahora veremos por qué. Como he dicho, este es el método más utilizado en la vida real y el sistema francés consiste en amortizar un préstamo mediante una renta de términos constantes. Esta es su principal característica, que la renta que amortiza el préstamo es constante, es decir, todos los pagos que vamos a realizar al banco, bien sean anuales, trimestrales, mensuales o semestrales, son siempre del mismo importe. Vale, vamos a ver ahora gráficamente cómo se podría representar este préstamo. En los préstamos, como hemos visto siempre, intervienen dos partes. Por una parte está la prestación y por otra parte está la contraprestación. Bien, la prestación presta el capital C sub 0 y la contraprestación lo devuelve en varios pagos. Y como podéis comprobar, todos los pagos son iguales. Este coincide con este, coincide con este, coincide con este y con este. No sé si se verá bien, pero ahí la letra
que tenemos puesta es la letra alfa. La letra alfa nos indica el importe del término amortizativo. El término amortizativo es el importe total que pagamos. Y este término amortizativo incluye dos partes. Por una parte, va a incluir la devolución del capital o la cuota de amortización y por otra parte va a incluir el pago de intereses. ¿Vale? El término amortizativo, como digo, es el total que pagamos al banco en cada anualidad o en cada mensualidad. Y tenemos que tener claro que dicho término está compuesto por dos partes. Lo que va destinado a devolver el importe del préstamo y lo que va destinado a remunerar al banco, es decir, la cuota de interés. Vamos a ver ahora de una manera muy sencilla cómo calcularíamos este importe. Para poder saber cómo calcular este importe tenemos que tener conocimientos previos, ¿vale? Del tema anterior lo tenemos que llevar bastante bien. El tema anterior vimos lo que eran las rentas. Y a partir de las fórmulas que vimos en el tema de las rentas nos va a resultar muy sencillo ver cómo calcular el importe del término amortizativo. Vale, tenemos que tener claro que entre la prestación y la contraprestación se tiene que cumplir la equivalencia financiera. ¿Qué implica esta equivalencia financiera? Que el valor actual de la prestación tiene que coincidir con el valor actual de la contraprestación. Es decir, el valor actual de lo que nos entregan en el préstamo tiene que coincidir con el valor actual de lo que nosotros devolvemos en dicho préstamo. Vale. El valor actual de la prestación, como ya lo tenemos en el momento cero, es muy fácil de calcular, no tenemos que hacer nada. El valor actual de la prestación sería el importe del préstamo. Por otra parte, el valor actual de la contraprestación lo obtendríamos calculando el valor actual de la renta constante que forman todos los términos amortizativos. ¿Vale? Para ello cogería el importe de uno de los términos amortizativos, como son todos iguales, pues lo mismo me da que sea el primero que el segundo que el último, y lo multiplico por el valor actual de la renta que forman dichos términos amortizativos, que tiene una duración de n periodos y se valora a un tipo de interés I. ¿Vale? Ya veremos que este tipo de interés, cuando la renta es anual, será una TAE, un tipo de interés anual, pero si la renta es mensual o trimestral o semestral, sería un tipo de interés fraccionado. Vale, como podéis comprobar en los apuntes, esa es la misma formulita que tenemos puesta aquí. Y de esta formulita, lo que nos interesa es poder despejar esto. ¿Para qué? Pues para poder calcular el importe que vamos a tener que pagar en cada uno de los periodos del préstamo. Si despejamos de esa fórmula el término amortizativo alfa, ¿vale? La forma de hacerlo es muy sencilla. Simplemente esta parte que está multiplicando pasaría a la otra dividiendo. Y nos quedaría que el importe del término amortizativo es igual al resultado de dividir el importe del préstamo entre el valor actual de una renta unitaria de n términos valorada al tipo de interés I. Bien, ¿veis? Es muy sencillo. Si tenéis conocimientos de rentas, es muy fácil calcular el término amortizativo. Vale, vamos a ver ahora un poquito más en profundidad de qué se compone el término amortizativo. ¿Vale? Ya lo hemos visto antes, ya he dicho que por una parte, dentro de ese término amortizativo, hay una parte que va destinada a devolver el capital recibido y hay otra parte que va destinada a remunerar al banco. Esto se llama cuota de amortización y esto otro se llama la cuota de interés. Vale. Hay mucha gente que piensa, ¿no? Pues, por ejemplo, si el término amortizativo es de 100, podría darse el caso que la cuota de amortización sea de 80 y la cuota de interés sea de 20 euros. Y que esto sea así siempre. Pues no, esto no es así siempre. Si el banco nos entrega un importe C sub 0,
cuando pasa un periodo, nosotros ya no le debemos C sub 0, le debemos C sub 1, que es una cantidad menor. Cuando pasa otro periodo, ya no le debemos C sub 1, le debemos C sub 2, que es una cantidad menor. Es decir, conforme va pasando el tiempo, nosotros vamos pagando parte de ese capital que nos había entregado el banco. Es decir, cuando pasa el primer periodo, esto ya no se lo debemos. Cuando pasa el segundo periodo, esto ya no se lo debemos. ¿Qué implica eso? Pues lo que implica es que en un primer momento empezamos pagando intereses sobre esta cantidad de ahí, ¿vale? Los intereses que pagamos en el primer periodo se calculan sobre C sub 0. Los intereses que pagamos en el segundo periodo se calculan sobre C sub 1, mientras que los intereses que pagamos en el tercer periodo se calculan sobre C sub 2. Si el importe que debemos al banco cada vez es menor, lo que vamos a pagar de cuota de interés, ¿qué va a ocurrir? Pues lo mismo, que cada vez va a ser menor. Es decir, los intereses del segundo periodo serán menores que los del primero, mientras que los intereses del tercer periodo serán menores que los del segundo. ¿Vale? Pero, ¿qué ocurre? Si hemos visto que el término amortizativo, es decir, alfa, es siempre igual, constante, pero los intereses cada vez son menores, ¿vale? Pues, ¿cómo conseguimos que esto no modifique su importe? Pues lo que va a ocurrir es que la cuota de amortización cada vez va a ser mayor. Vuelvo a poner el mismo ejemplo que he puesto antes. Si el término amortizativo era de 100 euros y 80 iban destinados a devolver el capital y 20 a pagar intereses, es posible que en el siguiente periodo, que yo vuelva a pagar 100 euros, 85 vayan destinados a devolver el capital y 15 a pagar intereses. Y en el siguiente es posible que 92 euros vayan destinados a pagar el capital y 8 vayan destinados a pagar intereses. ¿Veis? Lo que yo pago al banco siempre es lo mismo, pero la cuota de amortización cada vez es mayor, es decir, cada vez más parte del dinero que yo le pago al banco va destinado a devolver mi deuda, mientras que los intereses cada vez son menores, ¿vale? Por lo que en cada cuota o en cada término amortizativo, cada vez voy pagando menos intereses, remunerando menos al banco. De forma que lo que yo le pago al banco siempre es lo mismo. Eso puede ocurrir porque lo que aumenta la cuota de amortización coincide exactamente con lo que disminuye la cuota de interés. ¿Vale? Aquí lo tenéis representado de otra manera, diferente, ¿no? Aquí con estas barras podéis ver cómo. Lo voy a copiar y lo voy a poner aquí en la parte de la derecha. Vale, lo que decía. En este esquemita podemos ver cómo cada una de las cuotas que pagamos del préstamo es siempre la misma, ¿veis? Sería esta barra y luego esa sería la del primer periodo, esta sería la del segundo, que coincide, y esta sería la del último periodo. Pero resulta que de todo ese pago, al principio destinamos poco a devolver el capital, es decir, nuestra deuda se reduce en una cantidad pequeñita, pero al segundo periodo dicha reducción ya es un poquito mayor, y en el último periodo dicha reducción es mucho mayor, mientras que con los intereses ocurre lo contrario. Al principio pagamos muchos intereses, ¿vale? El siguiente periodo pagamos un poquito menos y en las últimas cuotas ya los intereses son bastante más pequeños. Vale, vamos a ver ahora un caso práctico que nos va a permitir poner en práctica todo esto que hemos estado viendo, ¿vale? Concretamente vamos a hacer el caso práctico 5. Este caso práctico dice: una empresa ha solicitado un préstamo de 9.000 euros. Eso sería el importe de C sub 0. Y se compromete a devolverlo mediante anualidades constantes en un plazo de 4 años. ¿Vale? Y los pagos son anuales. Si el tipo de interés es del 5%, ¿vale? Como no nos dice nada raro, pues suponemos que eso sería la TAE. ¿Cuánto tendrá que pagar al banco cada año? Pues bien, si representamos esto en un esquema,
pues la parte de la prestación nos estaría entregando 9.000 euros en el momento cero y la contraprestación lo que haría sería pagar en 4 años siempre el mismo importe, que vamos a denominar alfa. Eso sería el importe del término amortizativo. Ya hemos visto, al explicar la teoría, que se tiene que cumplir la equivalencia financiera, de forma que el valor actual de la prestación tiene que coincidir con el valor actual de la contraprestación. Es decir, 9.000 euros tiene que ser igual al valor actual de una renta de importe alfa que desconocemos, compuesta por 4 términos y valorada al 5%. Bien, si despejamos de esta fórmula alfa, lo que tenemos que hacer es pasar esto a la otra parte dividiendo. Y lo que nos quedaría sería que alfa, el término amortizativo, es igual a 9.000 dividido entre el valor actual de una renta unitaria de 4 términos valorada al 5%. Si sustituyo la fórmula del valor actual o la expresión del valor actual por su fórmula, tendría que poner 1 menos 1,05 elevado a menos 4 dividido entre 0,05. Evidentemente, si no sabéis bien la fórmula del tema pasado, del tema de la renta, pues os va a resultar bastante más complicado aprender a resolver los ejercicios de los préstamos. Vale, una vez puesta la formulita que me va a permitir calcular el término amortizativo, pues ahora voy a resolver esto con la calculadora. Empiezo poniendo lo que tengo en la parte de arriba del numerador de esta fracción y ahora tener cuidado porque si lo queréis hacer todo seguido en la calculadora, como en la parte del denominador también hay una fracción, pues voy a tener que poner dos paréntesis. Este que acabo de poner sería este de aquí. Y ahora voy a poner otro paréntesis que va a incluir lo que está aquí arriba. Vale, en este segundo paréntesis pongo 1 menos 1,05 elevado a menos 4. Cierro el paréntesis y ahora lo divido entre 0,05 y cierro el segundo paréntesis. Y ahora le doy al igual. Y sale que el importe del término amortizativo sería de 2.538,11 euros. Vale, este sería el resultado de este caso práctico. Vamos a hacer otro, que ahora es el caso práctico 6. Y este caso práctico lo que nos dice es que sabemos que una empresa, para amortizar un préstamo, tiene que pagar una mensualidad, ¿vale? El importe de la mensualidad es de 390 euros al mes durante 7 años, ¿vale? Pero como esto lo paga de forma mensual, a mí me interesa saber el tiempo en meses, no en años. Para ello multiplico 7 por 12, ya que cada año tiene 12 meses. Y resulta que la duración del préstamo es de 84 meses. Si el tipo de interés nominal del préstamo es del 6% capitalizable mensualmente, es decir, J12 es del 0,06, ahora lo que me están pidiendo es que calcule el importe que pidió prestado al banco. ¿Vale? Aquí cambia la variable con respecto al caso práctico anterior. Bien, pero lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta y recordar que nos han dado un tipo de interés nominal y eso lo tenemos que cambiar y pasar al tipo de interés fraccionado mensual. Para ello dividimos el 6% entre 12 y eso el resultado sale 0,005. Si queréis podemos representar gráficamente este préstamo en el que, como siempre, hay dos partes, la prestación y la contraprestación, y en el que ahora desconocemos el importe de dicho préstamo, C sub 0, y sabemos que en cada uno de los meses estamos pagando al banco 390 euros. Segundo mes, 390 euros. Tercer mes,
390 euros. Así hasta llegar al mes 84, en el que nuevamente volvemos a pagar 390 euros. Vale. La forma de resolver este ejercicio es igual que la anterior. Tenemos que tener en cuenta que el valor actual de la prestación debe coincidir con el valor actual de la contraprestación. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que desconocemos el importe del valor actual de la prestación. No sabemos el valor de C sub 0. Y ahora sí que conocemos el importe del término amortizativo, que sería de 390 euros. Pues bien, si calculamos el valor actual de la renta que compone o que conforma dicho término amortizativo, compuesta por 84 términos y valorada al 0,005, pues obtendríamos el importe del préstamo. Sustituyo la A por su fórmula, tendría que poner 1 menos 1,005 elevado a menos 84 dividido entre 0,005. Si hago esto con la calculadora, pues vamos a obtener el importe recibido en el préstamo. Hago 1 menos 1,005 elevado a menos 84, le doy al igual, lo divido entre 0,005, le doy al igual y lo multiplico por 390. Vale, pues bien, resulta que el importe que solicitamos en el préstamo fue de 26.696,69 euros. Vale, una vez visto esto, pues nada, decir que en el siguiente vídeo lo que vamos a ver es cómo rellenar el cuadro de amortización, que si recordáis de los primeros vídeos que vimos en los préstamos, el cuadro de amortización es como un resumen de todos los datos del préstamo. Y es una cosa muy importante de saber rellenar. Así que nada, voy a destinar un vídeo a ver cómo rellenar el cuadro de amortización de los préstamos que se amortizan mediante el método francés. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.